la noche. Amén. Padre, gracias porque tu palabra, que es la que nosotros hablamos y predicamos de ella, Señor. Gracias por este tiempo de estar aquí, Señor, estas alabanzas. Gracias por Pastor Ludwig, por el equipo de alabanza, llevarnos ante tu trono, Señor, y recordarnos la real razón de esta celebración, que es Cristo Jesús. Hoy te pido que tú hables a nuestros corazones, así como yo hablo al intelecto, este Espíritu Santo que habla a los corazones, y que tu palabra y Cristo sea revelado en nuestras vidas hoy día. Y pedimos esto en el nombre de Jesús, y su pueblo dice amén. Hoy veremos el tercer personaje de la historia del nacimiento de Jesús, y dos cosas hemos visto en los primeros dos mensajes. Vimos cómo Dios interrumpe vidas, y vimos la de Zacarías, vimos la de María. Hoy veremos un poco la de José, y cómo Él interrumpe nuestras vidas para cumplir su plan y su propósito a través de nosotros, y cómo Él usa personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias, porque no había nada especial en estas personas. Y lo vimos la semana pasada con referente a María. Y vamos a ver algo acerca de José, que nunca había predicado tan extenso un poco en la vida de José, porque no hay muchos pasajes bíblicos de la historia de José. Es más, si usted va a la Biblia y busca la historia de José, lo va a enviar a Génesis, porque además acerca de la historia de José, nuevamente y no es el mismo José, es un José diferente. Pero hay dos cosas: que Él interrumpe nuestras vidas para hacer su plan en nuestras vidas, y Navidad es el mejor ejemplo de esto, porque vemos el plan y la profecía de Dios como se va cumpliendo a través de estos personajes. Hoy día hay dos cosas solamente que quiero compartir, que tenemos que entender. Primero, la concepción de María, y por eso a veces cuando leemos la Biblia la leemos bien rápido, sabemos la historia, pero realmente el significado y la profundidad que hay en esto. Cuando dice que estando desposada su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Vimos la semana pasada cómo la divinidad y la naturaleza se unen para crear uno de los milagros más imposibles, porque es imposible. Pregúntale a cualquier doctor, pregúntale a cualquier persona que esto es imposible, que alguien pueda quedar encinta, embarazada, sin haber algo que físico en ella. Y por eso es bien importante entender y enfatizar este milagro, la explicación que el ángel le está dando, porque si no creemos en una virgen embarazada, no podemos creer en ninguna otra parte de ¿qué? De la Biblia. Porque va una línea con la otra, las profecías. Pero si esa profecía, como vemos, casi imposible, nos lleva a que Cristo vino a morir y a pagar por nuestros pecados, por lo cual ocurre otro milagro. ¿Qué fue su qué? Su resurrección, que es completamente ¿qué? Imposible también hablando. Cuando entendemos entonces lo que el propósito del embarazo y el milagro que esto ocurrió, la imposibilidad, entonces empezamos en las profecías, cómo se van cumpliendo una con qué, con otra, porque entonces vemos el propósito. Esto es bien importante, y es lo más importante de todo lo que nosotros estamos cantando y celebrando. ¿Cuál es el propósito? Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Entonces Él nació para ser el Salvador ¿de qué? Del mundo. No hay otro nombre bajo en la tierra de los hombres sino a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Filipenses lo pone bien claro, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el mensaje de Navidad, este es el propósito, esta es la razón por la cual Él nació, y nos podemos quedar ahí como iglesia. No tenemos que predicar absolutamente más nada, sino cuando hablamos con Él, entonces, ¿para qué nació y por qué nació Jesús? Jesús nació porque nosotros somos ¿qué? Pecadores, y Él vino a salvarnos ¿de qué? De nuestros ¿qué? Pecados. Entonces, no hay ninguna otra religión
ni ninguna otra denominación, ni nada que podemos hacer para alcanzar salvación, sino a través de ¿quién? De Cristo Jesús. O sea, este versículo nada más le puede explicar a cualquier religioso que solamente hay un camino que es Cristo Jesús. Porque Él vino a salvarnos. Esa es la razón. ¿Y a salvarnos de qué? Nuevamente, ¿de qué? De nuestros pecados. O sea, no hay otra forma o camino. No es una religión. Y todo esto ha sido solamente ¿qué? Profetizado. O sea, si alguien tiene por lo menos, yo siempre digo, usen un poco sentido de común. Y usted va al Viejo Testamento y empieza a ver las profecías, cómo se iban cumpliendo una a otra. No hay que ser muy inteligente. No hay que ser muy sabio. O sea, usted no tiene que ver, prender el Weather Channel, el canal del tiempo, para ir afuera y ver que se está formando que un aguacero o que viene o qué. Las nubes vienen. Básicamente eso es lo que la profecía va haciendo. Por eso en Mateo hablamos la semana pasada que Mateo se enfoca en Cristo y lo llama el Cristo. ¿Por qué el Cristo? Para enseñar que esta era la promesa que se estaba hablando que en el Antiguo ¿qué? Testamento. Si tú quieres saber si este realmente era el Cristo, vamos para atrás a ver la simiente donde comenzó. Por eso es que José fue escogido como padre, porque él venía de la simiente ¿de quién? De Jesús. Y eso todo es profetizado. O sea, es imposible que alguien años y años atrás pudiera ser exactamente lo que está ocurriendo. Somos la profecía aquí, que aún todas las jovencitas estaban esperando, supuestamente, ser la madre ¿de qué? Del Mesías. Entonces, el propósito fue que no hay otro que traiga salvación a menos que sea que Cristo Jesús. Y eso es lo que es la Navidad. Y eso es una conversación en sus mesas con personas que van a estar comiendo y dicen, ¿cuál es la Navidad? ¿Por qué? Porque Cristo vino a morir por nosotros. O sea, al vernos otro camino, entonces nos lleva directamente ¿a quién? A Cristo. Y solo que a Cristo. Por eso digo muchas veces que hay solamente dos religiones en el mundo. Y no llamo realmente el cristianismo religión, pero lo ponemos porque tiene reglas, pero las reglas son basadas ¿qué? En una relación. Porque toda religión te va a dar reglas para alcanzar a Dios. Toda. No importa que sea. Muchas son buenas. Pero la Biblia dice que no puedes alcanzar a Dios porque tú y yo somos ¿qué? Pecadores. Hay pecado en nosotros. Tú no puedes donar sangre si tu sangre está ¿qué? Contaminada. La única sangre que nunca pegó fue la de Cristo Jesús. Eso es solamente a través de salvación. Y usted le puede hacer la pregunta a cualquier persona que usted conozca, por más religiosa y buena que sea, simplemente haga esta pregunta. Entonces, ¿para qué Cristo vino al mundo? ¿Para qué Cristo murió entonces por nuestros pecados? Si somos suficientemente ¿qué? Buenos o religiosos. Ahí entendemos básicamente cuál es el propósito del nacimiento de ¿qué? De Cristo y la razón por qué celebramos la Navidad. Y finalmente, en primer punto, para que se cumpliera ¿qué? La profecía. Nota lo que dice en Mateo 1:22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, usted no tiene que ser un teólogo para entender que Jesucristo es ¿qué? Es Dios. También los testigos de Jehová que estudian tanto supuestamente la Biblia, la de ellos obviamente, porque la han cambiado. ¿Qué parte de esta no entiende de Emmanuel, Dios con nosotros? Yo no quiero ir al seminario para entenderlo. Está aquí bien claro aún lo que el nombre significa. Dios con nosotros. Y el mismo Cristo dijo que Él era Dios. Antes que Abraham yo fui. ¿Cómo Él va a ser antes que Abraham? Porque Él era Dios. Y cuando Tomás aún le preguntó a Jesús, enséñanos a quién. Al Padre. Y Jesús lo mira como Tomás. Tanto tiempo he estado con ustedes que no he visto al Padre. El Padre y yo somos ¿qué? Somos uno. Y lo que sucede es que Dios es espíritu. Entonces, como es espíritu, no lo podemos ver. Entonces, Él se encarnó y está en Juan 1:18 y se hizo humano. Si tú quieres ver cómo es Dios, mira entonces a Cristo. Y claro, nuestra mente finita no puede entender todo el concepto, pero sí entendemos lo que vemos y escuchamos. Pero más importante, cuando digo el cumplimiento de la profecía, porque estas profecías eran imposibles de cumplir. Los liberales hablan entonces y ponen en duda
la virginidad de María. Lo que tenemos que entender, que María tenía alrededor de 12 o 13 años ¿de qué? De edad. Era bien común en esa época contraer matrimonio después de los teenagers, de los adolescentes. Noten la diferencia de hoy en día, ¿ok? Porque hoy en día nuevamente los liberales quieren utilizar eso como para dar permiso para ciertas otras cosas. Pero a mí sí es la diferencia de antes y de hoy en día. Decía Paul Washer, decía, voy a diferentes países del mundo y veo niños que son hombres. Y vengo a América y veo hombres que son ¿qué? Niños. Edad no te habla de conocimiento, de sabiduría. Porque la inmadurez que tenemos hoy en día, con la extra información que nosotros tenemos, nos hace supuestamente más inteligente, pero no más sabio. Imagínense, aún el gobierno no puede distinguir lo que es un hombre y una mujer. Hello, yo no sé ustedes, pero un niño de 5 años puede distinguir con ciencia qué es hombre y qué es una mujer. Pero ni ellos pueden. Cuando menciono esto es porque en aquella época, cuando las niñas no iban creciendo para jugar o para prepararlas para ser Miss Universo, ¿ok? Sino las preparaban para ser ¿qué? Esposas, madres de ¿qué? De hogar. Estaban cocinando con las mamás, las estaban preparando y eran ya bastante ¿qué? Maduras para entender, ¿ok? Su propósito en la vida. Y los jóvenes también desde pequeña edad eran simplemente entrenados por los padres para llegar a cierta edad, para ser ya maduros y tomar responsabilidad. Hoy en día le damos Nintendo, le damos juegos, los entretenemos, tienen un montón de información y aún todavía a los 30 años tengo que dar consejería porque la esposa me dice, él se pasa jugando Nintendo y no me hace caso. 30 y pico de años. Y yo digo, ella es tu juguete más importante, pero eso es otra consejería. Hello. Si tengo que explicarle eso, ¿me están siguiendo? Pero esa es la diferencia hoy en día con aquella época para que no diga, entonces a los 12 años tienen esa, no, hoy en día no tienen esa madurez. Al contrario, tienen más información con referente a cosas maduras y no pueden que entenderlas porque su mente no las puede comprender. Entonces, vela esto, la educación era en el hogar, no en la escuela. La escuela se vino a formar años después. Nosotros los padres, la educación no es responsable ni la escuela ni el gobierno. La educación única, académica, usted es el responsable. ¿Quién le dijo a usted que la escuela es responsable o el gobierno es responsable? No, es usted responsable. Somos responsables. Entonces ahora mismo la escuela, no quiero salir del tema, le da libros, le está tratando de enseñar a sus hijos aún que vayan en contra de lo que usted está diciendo. Pero eso es otro mensaje. Si estoy preguntando para que vean la diferencia donde uno entendía sus roles a temprana ¿qué? Edad, porque el hogar no se hizo para entretenimiento, sino para entrenamiento. ¿Qué es la diferencia? Para entrenarlos, para que vean quién. Para Dios y entiendan cuál es que su propósito. Entonces cuando lo entrenamos para que sean felices y pensamos que lo estamos ayudando a ser felices, la felicidad no está basada en nuestro entretenimiento, gracias, sino en nuestro entrenamiento. Por eso estamos buscando la felicidad. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a hacer esto. Nosotros todos somos niños grandes. Eso es lo que somos. Niños grandes. Y tenemos que realizar eso. Lo que sucede ahora es que la niña pues jugaba con la casa de Barbie. Va creciendo, pues quiere la casa de Barbie. ¿Ok? Que bueno, la más cara es la Barbie divorciada. Sí, porque se quedó con todo lo de Ken. El carro, la casa, la piscina y todo lo que tenía Ken se lo llevó con el abogado. Entonces simplemente estamos creciendo, pero realmente es porque hemos llegado a una cultura de hedonismo, donde ellos quieren ser más famosos o populares que ser fieles y poderosos en Dios.
Es simplemente, no hay ninguna diferencia. Estamos creyendo y creciendo en entrenamiento. Y por eso cuando viene el sufrimiento y vemos lo que la vida hace, y por eso voy a hablar del carácter en un momento, que Dios lo que trabaja es que es nuestro carácter. Porque entonces nuestro carácter va a definir lo que somos y cómo vamos a triunfar en esta vida. Al contrario, Jesucristo es todo lo contrario acerca de lo que el mundo vende. Mira lo que Jesucristo dice. En este mundo va a tener ¿qué? Aflicción. Y Él lo dice de antemano. Entonces, no podemos enfrentar aflicción. Nuestros hijos no pueden enfrentar aflicción porque los protegemos, los sobreprotegemos tanto de la felicidad de ellos que cuando vienen las aflicciones en su vida no saben cómo qué. Cómo lidiarlas. ¿Cómo lidiar? Este país que supuestamente es uno o era uno de los más prósperos, es el número 1 en drogas. No estoy hablando en drogas ilegales, estoy hablando de drogas legales. Imagínense, cuando yo era niño era ilegal marihuana. Hoy en día ya es legal porque otro tema. Eso se cumple y se va cumpliendo ¿qué? La promesa. Entonces vean esto porque cada uno es importante, porque si no expiren, que obviamente en aquella época era común para una niña de 11, 12, 13 años servir. Era común. Eso no es algo súper extraordinario, simplemente ella fue escogida. Entonces ahí está la profecía del nacimiento, está la profecía de la resurrección de Cristo, está la profecía antes de la resurrección de Cristo, está la profecía de la crucifixión de Cristo en el Salmo 22. ¿Cómo algo que está en el Salmo 22 escrito está hablando acerca de la crucifixión? Cuando la crucifixión vino 400, 500 años después, creada por el gobierno romano, porque no existía. Para castigar a los peores ladrones, malhechores. Era porque la palabra no está indicando lo que va a ocurrir. Por eso no tienes que ser un teólogo, simplemente un poquito de sentido común en lo que está diciendo aquí. Y después su resurrección. Pero entonces vea esto bien importante. Nosotros a veces creemos todo esto, pero no lo vivimos. Cuando digo lo vivimos, lo que está ocurriendo en Hechos 1, cuando Jesucristo vino, Él le dio la gran comisión de ir por todo el mundo. Por eso tienen que saber. Y es para nosotros compartir lo que Cristo hizo, que es la Navidad. Que Cristo es la salvación. Eso es parte de nosotros, presentar el regalo y hablar del mejor regalo de ¿qué? Del mundo. Que es Cristo Jesús. El mundo es la caja. ¿Sabían eso? El mundo es la caja. Y las cajas a veces son bien bonitas y las ponen, ahora vienen con tantos colores y las cajas que te entretienes con las cajas. Cuando uno es pobre y los regalos no son tan buenos, la caja es más bonita, pues entonces lo que hacíamos, tomamos las cajas y nos íbamos para tratar de buscar la montañita más grande que podíamos tener, para entonces deslizarnos utilizando ¿qué? Las cajas. Yo creo que a veces vivimos muchos así hoy día en este mundo. La caja es el mundo, el regalo es Cristo Jesús. Antes de él partir en Hechos 1, 10 al 11 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, este es Jesucristo antes de nuevamente ser llevado como Iron Man al cielo, literalmente, fueron 2 ángeles con él y fue al cielo. Y se desapareció, pero los ángeles estaban ahí, tuvieron que regresar, que están mirando. Le está diciendo entonces, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también eran varones galileos. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Su regreso, ¿por qué? Por nosotros. Entonces por eso en Colosenses dice que no vivas con los ojos mirando que hacia arriba. Y no estoy hablando así, sino básicamente esperando que Él venga, porque nuestra salvación no está en este mundo, no está en nuestra política, no está en los parámetros de esta nación, no está basado en la guerra en Ucrania o basado en la guerra en Israel, está basado en Cristo. Y a veces estamos mirando, estamos como el avestruz, con la cabeza metida donde en el hoyo y pensando, en vez de simplemente saber que Él viene un día por nosotros. Para eso están las profecías. Y lo vemos en la Navidad. En Lucas 2 dice dónde iba a nacer. ¿Dónde iba a nacer? Específicamente Miqueas 5:2.
En Mateo 12:15 dice lo que iba a ocurrir, que él se iba a tener que ir para Egipto. Está en Oseas 11:1. En Zacarías 10:11 está la otra profecía, que de Egipto él iba a regresar ¿a qué? A la tierra de Israel. No, ¿ustedes creen que realmente estaba María y José leyendo esto? Oh, mira, tenemos que regresar. No. Un ángel se les apareció. Voy a hablarles un poco más la semana que viene acerca de las inconveniencias de la Navidad. Pero el segundo personaje, al cual se habla muy poco y no se le da crédito, es al papá de Jesús. Y antes que diga blasfemia, porque Dios es el padre de Jesús, pues no me digan blasfemia, porque yo creo que es más blasfemia cuando dice que María es la madre de Dios. Síganme aquí. Quiero ser bien cuidadoso aquí. Pero básicamente, el que crió, y sabemos que Dios es padre por Espíritu Santo, no vayas a salir de aquí con un entendimiento erróneo. Pero, ¿quién fue la figura paternal de Jesús? ¿Qué fue Jesús? ¿Jesús el religioso? ¿Jesús el espiritual? ¿Jesús el Hijo de Dios? ¿O Jesús el carpintero? ¿Me están siguiendo? La persona que más influencia tiene en un hogar, y quiero ser bien cuidadoso porque hay una frase que dice que the one who rocks the cradle governs the world. La importancia de una madre, especialmente esos primeros años, son bien importantes en cómo esa madre, porque ese amor que ella tiene, ese tiempo, hay algo que nadie lo puede hacer. A mí no me importa qué guardería o qué nursery, usted lo puede poner en las mejores, usted puede pagar hasta $1 millón en los mejores lugares donde los pueden tratar de educar. Cuando tienen 1 año de edad, 2 años de edad, nada comparado ¿qué? A una madre. Porque es que van a recibir el afecto que necesitan esos primeros 3 años de edad. Hay un dicho que dice, dame un niño de 0 a 3 años y yo te lo entreno, dámelo de 6, dámelo de 4 a 6 años y yo te lo doblo. Dame un niño de 7 a 10 años y yo lo parto. Pero yo no quiero un niño después de los 11 años. O sea, ¿comienza qué? Desde pequeño empieza el entrenamiento. Ellos no empiezan a saber sí o no a los 2 años, o a los 3 años, o a los 4 años. Ellos saben lo que no, desde temprana ¿qué? Edad. Entonces, la persona que viene a ser principal en su crianza, después de la madre, ¿quién es? El padre. Ellos están viendo lo que es el padre. Mira lo que las estadísticas dicen, ¿ok? En un hogar, ¿ok?, donde ninguno de los padres es convertido, hay una probabilidad de que 25%, menos de 25% vienen a Cristo, porque estos son sus padres. En un hogar donde una madre sola es convertida, más del 25%, una madre. La madre sin el hogar y el padre no es convertido. En un hogar donde el padre es el convertido, el creyente, el seguidor de Cristo, más del 50%, no la madre, solamente el padre, más del 50% siguen ¿qué? A Cristo. En un lugar donde ambos son convertidos, 75%. ¿Y por qué digo esto? Y digo esto con cuidado, porque Dios ha puesto como esa figura paternal en el hogar. La razón primordial, una de las razones primordiales que sale en todas las encuestas por el homosexualismo es falta de hombre en el hogar. Y eso no es sacado de un estudio demográfico de cristianos y de la iglesia. Oiga esto. ¿Sabe cuál es la razón primordial por una jovencita ser promiscua? La misma. ¿Me están siguiendo? Porque la mujer o la niña no es física en el sentido de tener la acción física, es la parte que emocional. Están buscando a un hombre, a algo que le demuestre amor, porque en ella hay una necesidad de un hombre que la ame, por la cual pueden brincar desde temprana edad en jovencitos, porque están buscando aquella figura masculina en su vida. Eso es para que vean lo central. Y quiero tener esto cuidado porque yo conozco más madres que han llevado a sus hijos, han cargado a sus hijos que padres. Quiero ser cuidadoso. Pero es donde entra la iglesia para aquellas madres que están solas porque necesitan una figura de hombre en su vida. Eso no quiere decir que puedan salir bien. No quiero
¿Me están entendiendo? Pero la importancia nuevamente de ambos. De ambos. Y ahora si los ponemos con 2 mujeres o 2 hombres, imagínense la confusión. Pero entonces la importancia, ¿por qué entonces hablo de José? Porque aún estudiando este mensaje, wow, qué poco se habla de él. La persona que, en mi opinión, y solamente son varios versículos, pudo haber tenido, obviamente él era Dios, influencia en la vida de Jesús. Entonces voy a hablar un poco del carácter de José en estos versículos. José, su marido, ¿era qué? Justo. Y no quería enfermarla y dejarla ¿qué? Secretamente. ¿Qué es justo? ¿Es una persona o un recto? Recto es una persona, servidor, justo, se caracteriza por su capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Se distingue de los demás por ser honesto, compasivo, humanitario, al no permitir que cometan atropellos contra ellos ni contra nadie más. Son guiados por la razón, la verdad o la justicia. O la justicia. La Biblia dice que era un hombre ¿qué? Justo. No era un hombre religioso, era justo. Porque basado en el entendimiento de él, María necesitaba ser ¿qué? Apedreada o llevada ante el Sanedrín, que usualmente tenía que tener por los 3 jueces rabinos. Y ya la Biblia estaba escrita porque básicamente ya había cometido adulterio. Y dice adulterio porque en aquella época lo que se llama betrothal, que era básicamente ya tú estabas casado, cuando lo que pasa es que había un año de espera, donde esto es más simplemente que un engagement o que un compromiso. En sí estaban casados. Supuestamente lo que era que el hombre la iba a pedir y por un año iba a preparar ¿qué? Su hogar para entonces llevarla a vivir con él. Pero básicamente era ¿qué? Entonces aquí está una mujer que le fue infiel. Y usted dice, pero pastor, ¿no fue infiel? Bueno, póngalo en la mente de José. ¿Ok? Póngalo en la mente de José, eso es lo que José pensaba. Pero era tan justo y tan recto que reflexione, yo no quiero ningún mal, ¿para qué? Para con ella. Y estamos hablando de aquella época. No estamos hablando de hoy en día. Esto iba a ser noticia. Posiblemente entonces José, al quedarse callado o al mudarse o al irse, él era el que estaba haciendo el sacrificio de irse del lugar. Él tenía que irse del lugar. Y si alguna vez, no sé cómo se manejaban los récords públicos en aquella época, pero básicamente él hubiera estado todavía ¿qué? Casado. Por lo cual no se podía ¿qué? Casar, porque tenía que presentar una carta de ¿qué? De divorcio a María, pero él estaba dispuesto a no hacer esto porque era un hombre ¿qué? Justo. Justo. Aquí vemos un carácter de Dios donde básicamente se negó ¿qué? A sí mismo. No me voy a vengar. Estoy herido. He sido traicionado. Pero sabes que no voy a hacer nada. Al contrario, voy a dar mi espalda y a cambiar mi vida, a irme de este lugar. Y que nadie eventualmente se entere lo que ocurrió, aunque se enteren por parte de Dios, pero no por parte de ¿qué? Por parte mía. Eso es la justicia de ¿quién? De Dios. Porque Dios básicamente hizo exactamente lo mismo por nosotros. Sabiendo que aún éramos pecadores, Cristo murió por ¿quién? Por nosotros. Esa es la justicia de Dios. Pero también José era reflexivo y fiel. Que es alguien que es reflexivo y pensando él en esto. Alguien que reflexionaba. Y dice reflexionar es pensar aquí, es pensar con profunda atención. Pensar antes de actuar, no después de actuar. Y fiel porque era constante en sus pensamientos y obligaciones. Pensar. Por eso tú no puedes venir a Cristo sin pensar. Porque es básicamente la palabra es arrepentimiento. ¿Qué arrepentimiento? Cambiar de qué? De mente. Cambiar de corazón, entender que mi religión no salva, que mi denominación no salva, que mi creencia no salva, por lo cual yo tengo que cambiar, ¿qué? Cambiar de mente y reconocer que Cristo murió por mis pecados. Por eso en Hechos 2, cuando Pedro en su primer mensaje básicamente les dice, arrepentidos, cambien de mente, cambien de corazón. Es una persona
reflexiva, pero también una persona reverente. ¿Por qué reverente? Dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y yo sé que nosotros nos ponemos y nos decimos básicamente, yo siempre digo que nosotros siempre nos vemos en la Biblia, usted y yo nos vemos como dos personas, los valientes o las víctimas. Eso es lo más natural. Nadie aquí nunca sea como el villano. Y muchas veces somos el villano. Aquí dice, no, pues yo hubiera hecho lo mismo. ¿Quién dijo que usted hubiera hecho lo mismo? Usted no tenía que hacer lo mismo. Usted, bueno, yo con ese rollo no quiero cuenta. No. Entonces, pero esto tuvo que obedecer, pero y hizo como el ángel le dijo. No, vamos a ser honestos. ¿Cuántas veces salimos de aquí? Dios te dice algo y tú, eso es lo que dijo el pastor, eso es lo que dice la Biblia. Y recuerden que ángeles son enviados de Dios. Eso. No hacemos aún las cosas que Él dice que nos haga. Él fue reverente. Y reverente es una persona que no solamente respeta, es devoto, es diferente. Incluye pureza personal y respeto no solamente por uno mismo, sino por los demás. Hizo como el ángel dijo. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el ¿qué? El temor a Dios, la reverencia a Dios. El otro dice que entonces era responsable y obediente. Dice, y pastor, ¿de dónde sale responsable y obediente? Bueno, responsable dice, pero no la conocí hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, inmediatamente salió, no la tocó, y después un ángel se le aparece de nuevo. Tienes que huir, tienes que salir, porque están buscando al bebé ¿para qué? Para matarlo. Y exactamente fue que tomó esa responsabilidad. Yo soy el padre. Él no lo espiritualizó. Bueno, pero yo no soy ni el padre. ¿Por qué yo me tengo que nuevamente estar aquí? No, él tomó responsabilidad. Este es el hijo que Dios me encargó a mí para protegerlo y para cuidarlo. Esta es la mujer que Dios me dio a mí para protegerla y para qué, para cuidarlo. Note que en ninguno de estos sueños se le apareció a María, sino para decirle a María lo que iba a ocurrir. ¿Sino fue a quién? A José. No fue un consenso donde se le apareció a los dos, los puso y dijo, mira, para que ustedes decidan. No. Se le apareció a José porque le dice que él es cabeza del hogar. Cabeza no significa jefe del hogar, ni cabezón del hogar, sino responsabilidad. Y tomó responsabilidad. Sabemos que era responsable, entonces fue obediente y le dijo, ve a Egipto. Tienen que entender esto, porque a veces leemos la Biblia por arriba y dice, pero es que yo no tengo familia en Egipto. Yo tengo familia en Turquía. Y a mí me va bien porque tengo un primo en Turquía que tiene un negocio de carpintería. Yo puedo trabajar con él. No, él han ido donde fuera. A Egipto. Y dice, bueno, él no tenía la Biblia completa. Entonces, por eso es que cuando alguien viene a consejería y yo le digo, asegúrate que tú sepas dónde Dios te está enviando. Eso es lo primero. No, pastor, es que tengo aquí. No. Asegúrate que tú estés donde Dios quiere que tú estés, donde Dios quiere que tú vayas. Y no es que no use familia ni deje el sentido común, sino simplemente cuando te escuchas la voz de Dios, porque Él tiene un plan en ese lugar para ti. Imagínense que José hubiera dicho, bueno, me voy en Turquía, me voy para Turquía. Entonces las profecías no se hubieran cumplido, porque entonces, como leí anteriormente, entonces en Oseas, si no me equivoco, perdón, en Ezequiel hubiera dicho, de Egipto te llamé. Tenemos que borrar eso. Tenemos que ir al Viejo Testamento y cambiar, de Turquía te llamé. Era porque Dios tenía un plan, ¿qué? Un plan perfecto. Lo más importante es asegurarnos que estamos en el centro de la voluntad de ¿qué? De Dios. De Dios. Yo no comprendo, puedo decir que comprendo lo que está ocurriendo en nuestro border y por qué la gente se está yendo de sus países. Yo puedo comprender eso. Lo que a veces me pregunto es si muchas de esas personas, si son cristianos, Dios los está llamando a Estados Unidos. Esa es una pregunta bien personal para ellos. Yo no estoy para juzgarlo a ellos. Porque si Dios los llamó para estar en
su país. Ahí es donde Dios te va a utilizar y se va a mover en tu vida, porque hablamos en los primeros 2 mensajes que tu vida no es acerca de ti, es acerca de Cristo. Entonces, tú puedes estar en el centro de la voluntad, fuera de la voluntad de Dios y estar mejor físicamente. Por eso usa la frase, es mejor estar en las junglas de Brasil que en Beverly Hills, fuera de la voluntad de Dios. Porque ahí está la presencia de Dios. Y dice, pero es que si yo soy cristiano, Dios siempre está contigo. Sí, Dios siempre va a estar contigo. Pero eso no dice que su manifestación va a estar contigo, porque está fuera de su ¿qué? De su voluntad. He repetido esto muchas veces, que no sabía que venía para Tampa. Y un año antes que estaba predicando acerca que si estoy en Orlando y Dios quiere que yo esté en otro lugar, y yo sé que Dios quiere que yo esté en otro lugar, pero yo quiero estar en Orlando por mis preferencias, estoy predicando en pecado, o estoy predicando la verdad, no estoy predicando mentira, y la gente se puede convertir porque no se convierte por mi mensaje, se convierte por el mensaje de Dios y el Espíritu Santo que toca sus corazones, pero estoy en desobediencia, ¿me están siguiendo? Tú puedes estar en la casa que tú querías, pero no estar en la casa que Dios tenía que para ti, a lo mejor por eso tienes tantos problemas con la casa. Y nunca te has preguntado, es aquí donde Dios me quiere. Este trabajo, esta ciudad, este país. Porque como tú estás segura, donde Dios te quiere, no importa lo que ocurra, entonces yo sé que Dios está conmigo. Y no tienes que pensar, oh, si yo hubiera hecho esto, si no hubiera hecho lo otro. No, porque una vez tú estás segura, estás sabiendo que ahí está Dios. Yo muchas veces mejor estar en el bote, en una tormenta, que Jesús esté, que en un bote que vaya tranquilo y que Jesús no esté. Porque la tormenta va a venir, los problemas van a venir. Pero asegurarte que Jesús está ¿qué? En tu bote. Eso él fue obediente a exactamente lo que le dijo que el ángel de Dios. Entonces, pastor, ¿cómo yo puedo estar seguro? Si tú le entregaste tu vida a Cristo, hay cosas ya escritas aquí. ¿Okay? Por eso tienes que aprender la Biblia, para asegurarte que estás en el centro de la voluntad de Dios. Pero hay otras cosas que no están escritas aquí. Hay principios ya escritos aquí, pero tú tienes el Espíritu de Dios morando ¿qué? En ti. Si tienes el Espíritu de Dios morando en ti, tú no tienes que esperar que un ángel venga ¿qué? Y te diga algo. Porque ya el ángel de Dios, Jehová, está ¿qué? En ti. Entonces necesitamos alguien, eso es como que alguien en estos movimientos carismáticos que viene y dice, el Señor me dijo que te dijera. Y yo lo miro a Dios porque no me lo dice a mí, Él está dentro de mí. Hello. Tienes tu bendición. By the way, la única forma que alguien te debe decir de parte de Dios algo es porque a lo mejor tú no estás en comunión con Dios. La única vez que mi esposa podía estar en la cocina y yo estoy en la sala y recibo un mensaje de mi hijo es porque mi esposa no me quiere hablar. Hello. ¿Cierto o no es cierto? Dile a tu papá esto y lo otro. ¿Me están siguiendo? Entonces, si Dios tiene que enviar a alguien a hablarte a ti, o es para la palabra, se me olvida el inglés y no aprendo el español. Ok. Para aclararte algo a lo mejor que tú estás orando, o confirmarte algo, o es porque entonces no estás en comunión con Dios. Pero si estás en comunión con Dios, Él te va a hablar. No tienes que esperar que un ángel se aparezca a las 3 de la mañana. Él no tenía la palabra, el ángel se le apareció. La pregunta es si vas a ser responsable y obediente. ¿Qué es responsable? Una persona capaz y comprometida a responder por los actos propios o ajenos. La responsabilidad es una actitud de obediencia, colaboración, participación, importante para las relaciones y convivencias. Y las tareas que productivas. La acción de obedecer es algo que se acatan a las normas, órdenes y reglas de comportamiento. Entonces, responsabilidad, ¿sabes lo que es responsabilidad? Es responsable. A ti no hay que llamarte para que vengas a la iglesia. ¿A quién de ustedes lo llama aquí para que vaya al trabajo? Mira qué pasa, que hace 3 días que no viene. Mira qué pasa, que sigue llegando, te llaman para que digan no regreses. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, si te llamamos por casualidad en grupo de vida, mira, te echamos de menos, me llamaron que para regañarme. No, te llamamos para ver cómo tú estás. Ese es el tono que supone que se use, porque no saben lo que está pasando en la vida. Si mira, ¿qué te pasa? No, ¿cómo estás? Te echamos de menos. ¿Hay algo en tu vida que te podamos ayudar o servir? No, pastor, me llaman para regañarme.
Pues ¿sabe qué? A lo mejor lo cogiste así porque a lo mejor es Dios que te está regañando, no nosotros. ¿Llegamos a tiempo al trabajo? Yo sé que hay tráfico de vez en cuando, ¿verdad? I'm just saying, lo que dice. Eso viene con el carácter. El carácter. Cuando en mi primer trabajo, 18 años de edad, gracias a Dios que no tuve que trabajar como high schoolers. Yo no sé dónde, yo creo que yo lo vi de mis padres, porque nunca mis padres, señor Ramiro, tienes que llegar a tiempo a tu trabajo, no debes faltar a tu trabajo, tú no llevas enfermo a tu trabajo. Y yo creo que fue que lo vi de mis padres. Nunca me senté. Y doy gracias por los hijos que han salido en esa parte. Quiero tener cuidado de no exaltar, sino simplemente es carácter. Es llegar a tiempo. Por eso me encantan los deportes por esa parte. Porque en el deporte te enseñan ¿qué? Carácter. Tienes que llegar a tiempo a la práctica. El coach no te tiene que decir, estás bien, te duelen los músculos. No, bien, te duelen, bien, corre, sigue corriendo. Y vomita, por lo menos en la época mía. Yo no sé en la época de ahora, porque ahora... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ay, bendito, ¿cómo se siente? Le dan trofeo a todo el mundo. Tú ganas trofeos y ganas. ¿Tú no ganas trofeos si llegaste último? Ay, hay que trabajar en la estima de ellos. ¿Qué estima? La estima la trabajas tú como padre, enseñándole a tu hijo que trabaje, que se esfuerce y que no siempre va a ganar. Que somos perdedores. Eso es carácter. Ya me estoy saliendo del tema con serio. Aplicación. Si entendemos la concepción de María y lo que eso significa, el milagro imposible. Y entendemos el propósito, que es para traer al Salvador del mundo, que no hay otro. Su familia, si no está en Cristo, va al infierno para la eternidad. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice Jesús, el Salvador del mundo. No hay otro Salvador sino a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Y vivimos como en este mundo de fantasía. Bueno, es que no son buenos, van a la iglesia. No, por eso se llama el Salvador. Por eso fue que Él vino. Ese es el regalo de la Navidad. ¿Para quién? Para nosotros. Entonces nuestro carácter debería ser como el de José, aquí en la tierra. Entonces me puse a meditar porque hace sentido común. O sea, Dios, quiero decir esto con cuidado, ¿ok? Dios puede escoger a cualquier mujer para traer a su hijo. Lo que necesita simplemente ¿qué? Es su cuerpo. Pero Dios tiene que escoger aún más a un hombre de carácter para que críe a su hijo. El Espíritu de Dios estaba en él, pero la humanidad de Cristo la aprendió de su papá José. Y lo dice, él iba todos los sábados a la sinagoga. Eso es otro mensaje. Obviamente será el día que iban los judíos, la religión judía. Pero ¿quién usted cree que iba todos los sábados a la sinagoga? ¿Quién usted creía que cuando lo llamaban de Turquía o lo texteaban de Turquía, un email, José, vengo este fin de semana a verte a la casa? Y dice, no, es que el sábado estoy en la sinagoga. ¿Me están siguiendo? Si alguien tenía una excusa para no ir a la sinagoga o a la iglesia porque estaba llena de hipócritas, hubiera sido Jesucristo. Hello, ¿me están siguiendo? Por lo menos una persona entendió eso. Sí. Este perfecto Hijo de Dios sentado diciendo, ¿están hablando de qué? De mí. De mí es que están leyendo. Él no tenía que ir para nada absolutamente porque Él era la palabra encarnada. Y se sentaba allí sábado tras sábado desde que era pequeño.
Es más, yo creo que cuando llegó a los 12 años, he got fed up. Sí. Porque ahí fue que entonces se quedó discutiendo ¿con quién? Con los escribas. 12 años de edad. Déjeme de darme crayolas para dibujar. Eso no era la discusión, por ejemplo, pero. Y estaba discutiendo los negocios de quién? De su Padre Celestial. Él estaba allí todos esos años, hasta, usted se imagina, hasta los 30 años de edad. Porque esa era la edad donde uno podía hablar y expresarse públicamente como maestro. Y era fiel. Eso es carácter. Eso es carácter. ¿Sabe qué? Uno puede ser recto sin Cristo. Uno puede ser religioso y reverente sin Cristo. Uno puede ser responsable sin Cristo y uno puede ser hasta respetable sin Cristo. Lo que hizo ser a José el padre de Cristo en la tierra fue que él obedeció a la voz de un ángel, o sea, obedeció a la voz de quién? De Dios. Y no se dejó llevar por sus circunstancias. Y por eso las profecías de Dios fueron cumplidas a través de su obediencia, no por su obediencia. Las únicas personas que pueden trabajar en un carácter como el de Cristo son aquellas personas que han nacido de nuevo porque tienen el Espíritu de ¿qué? De Dios en uno, el Espíritu Santo. Hablando de carácter, estaba leyendo esta semana Osceola McCarty, una afroamericana en los 1960 que no pudo acabar su educación porque tuvo que irse a trabajar para ayudar a su familia y no acabó ni high school. Entonces empezó a limpiar ropa a esta temprana edad, en la adolescencia, a limpiar ropa a esta familia y vio que tenía más tiempo, entonces empezó a ir casa por casa a recoger la ropa para limpiarse a las diferentes ¿qué? Familias. Y como ella podía sobrevivir con lo que simplemente ganaba después como adulta con esta familia, todo el otro dinero lo ponía ¿dónde? En el banco. Y vivía con lo que se acaba de limpiar en una familia. En los 1900, en los 90, ella entonces fue al banco para saber cuánto dinero tenía en el banco. Y tenía $250,000. En aquella época $250,000 era mucho dinero. Hoy en día ni para un dúplex se da a comprar en Tampa. Sí. Y se dio cuenta el dineral que tenía simplemente. Y lo que hizo básicamente vino y donó casi todo a la Universidad de Mississippi. Para que jovencitas que no tuvieran dinero para pagar por sus estudios como ella pudieran estudiar. Pero cuando lo donó, dijo, no quiero que pongan mi nombre. Mi nombre. Se enteraron las noticias después, e hicieron un reportaje de ella. Llegó hasta Washington, donde la presentaron como la ciudadana del año. Estos awards, estas medallas que dan la ciudadana del año. Del año. ¿Saben por qué? Le otorgaron un doctorado de Harvard. Un doctorado de Harvard. No fue por su inteligencia. No fue por su trabajo. No fue por su conocimiento. Fue por su carácter. Por su carácter, que fue reconocida. Al punto que Harvard le dio un doctorado. Qué pena que hoy en día tengamos 3 presidentas, incluyendo la de Harvard, que no pueden contestar ni una pregunta básica. Donde pueden sus estudiantes pedir por el genocidio del pueblo de Israel. Ellas son llevadas al Congreso. Y no puede decir, este no es un acoso que va en contra de los principios de sus universidades. Entonces ya no pueden decir, todo depende. Mi pregunta es, ¿depende de qué? Educación te puede hacer inteligente, pero no te hace sabio. Porque no pueden contestar una pregunta que básica. ¿Sabe por qué? Porque alguien dijo muchos años que si educamos a la gente, nuestros problemas se iban a resolver. Nuestro problema no es educación, es carácter. Porque no se paran y dicen la verdad cualquier fines que tengan en sí. Y no puedan contestar ni siquiera una pregunta básica.
¿Es acoso o no es acoso? Bueno, todo depende. Con sonrisas hizo nuestras presidentes en la institución. Eso es donde estamos nosotros. Esos son nuestros líderes, nuestros gobernantes. No tenemos ni buenos candidatos. Es increíble que ahora mismo un partido no tenga un buen candidato y el otro partido quiere enviar a alguien con todo respeto que podría estar en un nursing home. I'm sorry, como excuse me. No, I'm true, sorry. Pero eso es donde estamos. ¿Sabe por qué? Porque no hay hombres de carácter. Hay hombres que se venden. ¿Dónde están estos de Hollywood? Que siempre hablan cuando hay algo, supuestamente tienen una, pero en esto no se para nadie, ni Steven Spielberg, que es judío. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde está la gente? Porque sabe que hemos perdido el carácter. A estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Como José hizo. Tomó responsabilidad. Porque él fue recto. Reflexionó. Fue reverente, pero fue también que responsable y obediente. Y eso es lo que Dios está buscando en nosotros. Pero mi primera pregunta para ustedes es, ¿puede ser todas esas cosas sin Cristo? Esa es la razón de la Navidad. Porque Él vino a salvarnos aún de nosotros mismos, de nuestros pecados. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por Cristo. Gracias porque es tu palabra la que obviamente es clara. Nos dice cómo iban a ser, dónde iban a ser, cuándo se iba a ir, cuándo iba a regresar. Pero también nos dice para nosotros que un día Él va a regresar. Que vivamos preparados para su regreso. Mientras vivamos preparados para su regreso, que entonces vivamos con el carácter de Cristo. Para esto tenemos entonces que entregar nuestras vidas a Cristo. ¿Tú parece en este lugar alguien que no te conoce en una forma real o personal? Que seas tú hablando a su corazón. Para que entienda el regalo. Cristo Jesús es Salvador del mundo. Gracias, Señor, por Cristo. Y en Cristo pedimos esto. Amén. Nos ponemos de pie. Le cantamos a este Cristo, alabamos al Señor y abrimos el altar. Si hay algo que Dios te ha hablado, que tú quieres traerlo al altar, algún peso, alguna decisión. La semana que viene estamos celebrando bautismos. O si le entregaste tu vida a Cristo y no has sido bautizado, la pregunta es ¿por qué no? Eso va a ser un tiempo de celebración el próximo domingo. Cantamos esta alabanza antes de despedirnos.